El tema que vamos a tratar ahora es la conservación de la cantidad de movimiento. Recordarán ustedes que dijimos que cuando había un sistema que pueda estar constituido por una o dos partículas, en este sistema puede haber muchas interacciones con el entorno, ¿no? En definitiva, lo que nos interesa saber es si hay una fuerza como resultado de múltiples interacciones, lo único que hay que es sumar toda la fuerza. Y el resultado de esto es valorar cuánto es la fuerza neta, cuánto es la fuerza total, ¿no es cierto? Y si esa fuerza neta o esa fuerza total es distinta de cero, entonces de acuerdo al principio de la cantidad de movimiento, habíamos dicho entonces la cantidad de movimiento va a variar. Y va a variar como consecuencia de que hay una fuerza neta que está actuando sobre esa partícula que está provocando ese cambio. Esto es el principio del momento lineal. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si esta sumatoria de fuerzas o la fuerza neta que logremos identificar no sea distinta de cero, más bien sea igual a cero? Eso significa, de acuerdo a la primera ley de Newton, que ese cuerpo está en equilibrio, ¿no? O está en reposo o está moviéndose con velocidad constante, para este caso. Entonces, si eso fuese así, fíjense, dado que esta fuerza ahora ya sería cero, entonces se concluye que la cantidad de movimiento de ese sistema sería igual a cero. En otras palabras, dado que delta P es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, al ser esto igual a cero, lo que estamos concluyendo es que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Esa es la conclusión a la que llegamos. Y entonces allí estaríamos frente a una situación, a un hecho físico, en que ese sistema, al no estar variando la cantidad de movimiento, diremos, se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Ahora, acabamos de tratar que los casos cuando se dicen que existe una fuerza neta, por el hecho de existir una fuerza neta, entonces ya hay un cambio en la cantidad de movimiento. Y hablamos ahí de que si hay una fuerza neta durante un tiempo t que está actuando esa fuerza por interacción con otro que lo rodea, hay un impulso que está recibiendo, ¿no? Producto de esa fuerza. Este es el impulso. ¿Se acuerdan que habíamos valorado como la integral de f de t? ¿Ya? Y que luego, como por este principio de la cantidad de movimiento, concluíamos que el valor del impulso puede ser medido por la variación de la cantidad de movimiento. Y esto denominamos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, hay que distinguir bien estas dos situaciones, ¿no? Una, cuando un cuerpo tiene una fuerza impulsiva, es decir, cuando hay un impulso que provoca un cambio de la cantidad de movimiento del sistema, este no se conserva, más bien está cambiando. Es decir, un cuerpo que no esté ni en reposo ni en velocidad constante. Está variando la cantidad de movimiento, producto de una fuerza, es decir, que hay un impulso. Más bien, cuando no hay un impulso, cuando la fuerza neta es cero, es decir, este segundo caso, entonces allí hablaremos que se produce una conservación de la cantidad de movimiento. Es importante distinguir en qué situación están frente a un problema para aplicar conservación de la cantidad de movimiento o el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Ok, entonces veamos aquí en la figura de la izquierda, si el sistema está constituido por estos dos cuerpos que van a interactuar, estos dos patinadores sobre una pista con hielo, es para justamente considerar que solamente sobre ellos están actuando el peso, la normal, y la interacción que se dan por empujarse con las manos. Estamos despreciando la fricción como una fuerza disipativa acá, ¿ya? Lo mismo para el otro patinador o la otra patinadora. El peso, la normal y la fuerza que ejerce A sobre B. Entonces, si usted hace sumatoria de fuerzas en Y, le da cero. Si hace sumatoria de fuerzas en X, también le da cero. Porque estas fuerzas, al ser fuerzas internas, acción-reacción, siendo el conjunto todo, se van a cancelar las fuerzas en X. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, recuerda, dijimos que la fuerza es igual a la rapidez de cambio de P, ¿no? La primera derivada de P con respecto a T. Entonces, si estamos analizando qué es lo que le sucede al observador, al patinador A, entonces decimos, a ver, en Y la sumatoria es cero. Y en X decimos, la fuerza que está recibiendo A,
la fuerza que B le ejerce a A, significa esta notación, es igual a la rapidez con que cambia la cantidad de movimiento, su cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Lo mismo cuando analizamos B. Esta fuerza va a ser igual a la derivada de P de este patinador B con respecto al tiempo. Que indica que la fuerza que A está ejerciendo sobre B es una medida de qué tan rápido cambia la cantidad de movimiento de esa persona. ¿De acuerdo? Como es el conjunto que estamos analizando, entonces la fuerza neta, que sería entonces la fuerza total, la suma de todas las fuerzas, entonces lo que hay que sumar, FA y FB. Y eso es lo que se hace. Y al final, como hemos dicho, el sistema está aislado, es decir, que la sumatoria de las fuerzas es cero. Llegamos a la siguiente conclusión, que la derivada de P del cuerpo A con respecto al tiempo más la que tiene B con respecto al tiempo es cero. Que eso se puede escribir si la cantidad de movimiento total del conjunto, de todo este conjunto, eso le llamamos P total, P mayúsculo, es la suma de la cantidad de movimiento que tiene cada una de las personas, la del patinador A, la del patinador B, y esta sumatoria es la cantidad total. Entonces, si esto llamamos P sub A más P sub B, tendríamos entonces aquí que la expresión de la derivada de esta cantidad total, P mayúscula, con respecto al tiempo, no está variando. Es cero, que es lo que me dice esto, ¿no? Y claro, entonces si ustedes tienen la derivada de una constante, es cero. Por eso entonces concluye que P es constante, que la cantidad de movimiento del sistema no varía. O sea, ¿qué significa que la cantidad de movimiento sea constante? Que usted puede plantear que antes de que dos cuerpos interactúen o colisionen, la cantidad de movimiento que tenga cada uno de ellos en suma es un valor que va a ser fijo. Es decir, esto ocurre antes de colisionar, de interactuar. Entonces, la suma de la cantidad de A más B es un valor total que se mantiene fijo. Porque usted puede tener que A, o sea, A como A, la cantidad de movimiento de A puede variar, puede ser distinta. Lo mismo que con B, es decir, la cantidad de movimiento del patinador B, luego de que se empujaron, va a ser distinta. Pero la suma, la suma, después de interactuar, eso es lo que es constante, la suma. Entonces, esta cantidad en total es igual a la cantidad total después de.